Como ustedes saben, tuve la oportunidad de predicar una boda a mi familia y obviamente había una historia detrás de todo esto, ya que mi padre era la figura, por decirlo, religiosa de mi familia. Y el hecho de que me pidan para que pueda predicar en esta boda realmente era muy significativo porque indirectamente sabía que mi familia me iba a comparar con mi padre en la predicación. Y en cierto sentido dentro de mí había este nerviosismo, a ver qué dirían en el proceso. Pensaba dentro de mí, ¿les gustará cómo predico? ¿No les gustará? Y en todo eso. Pero ese pensamiento comenzó a crearme este nerviosismo que no me gustaba. Y al final de cuentas, caí en algo que Dios me hizo caer en cuenta, es el hecho de que yo fui llamado a predicar el Evangelio, no a complacer a mi familia. Yo fui llamado a presentar la palabra de Dios y fui llamado a unir a esta pareja en matrimonio ante Dios. Sea que les guste o no les guste a la gente que va a escucharlo, mi responsabilidad es para con Dios, no para con la gente, sea quien sea la persona que esté en la audiencia. La obediencia a Dios es mucho más importante que mi familia o que la gente que está a mi alrededor. Y eso fue algo que me motivó a seguir adelante y continuar en la predicación. Lo cual, interesantemente, cuando estaba estudiando el libro de Mateo, el siguiente capítulo que iba a estudiar, fue algo, en cierto sentido, el conexión que tenía Jesús con su familia, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Nos encontramos al final del conflicto del capítulo 12 entre Cristo y los líderes religiosos de la época por irse en contra de las normas establecidas que ellos tenían. Después de que sus enemigos osaron arrogantemente exigirle una señal para ser convencidos por sus propios criterios de lo que ellos consideraban que era o no. Ahora Jesús tiene un encuentro con su propia familia, la cual entra en el relato de la vida ministerial de Jesús por parte de Mateo por primera vez después de varios años. Así que vamos a escuchar acerca de cómo la familia de Jesús intercede en su ministerio en Mateo capítulo 12, del versículo 46 al 50. Así que abran sus Biblias o corran sus aplicaciones, lo que sea más fácil para ustedes, en Mateo capítulo 12, del versículo 46 al 50. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, deseando hablar contigo. Pero respondiendo él a lo que se le decía, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Cuando analizamos las Escrituras, vemos que esta situación que se acaba de dar, que Jesús está encontrándose con su familia, es algo que también está relatado en tanto el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que es una conexión que da específicamente acerca de cómo sus familiares estaban buscándole a él. Él estaba predicando, él estaba con un grupo de personas y de pronto alguien le dijo, hey, tu madre y tus hermanos están aquí afuera deseando hablar contigo. Ahora, este evento probablemente ocurrió en Capernaum, en algún lugar público, cerca de la ciudad, al aire libre. Por lo que podemos leer en Marcos capítulo 3, el 20-21, nos da ese marco de referencia. Ahora, la extraña naturaleza del incidente está marcada en que la madre y los hermanos de Jesús vienen a interrumpir a Jesús. Consideren esta situación, Jesús está ministrando y de pronto viene la madre y los hermanos de Jesús a como poner pausa, a interrumpir en esta situación. Ciertamente es extraño escuchar que la madre de Jesús esté participando en un asunto donde venga a interrumpir el ministerio de Jesús. Es la primera mención en Mateo después del retorno de Nazaret, cuando Jesús tenía 12 años en el templo, lo que menciona en Lucas 2:48, donde los familiares de Jesús se mencionan por primera vez. Podemos suponer que por motivos de prudencia pretendieron dar crédito al rumor popular de que como el ministerio de Jesús estaba creciendo, tal vez la madre y los hermanos de Jesús estaban considerando el peligro en que Jesús estaba entrando al irse en contra de los líderes religiosos, por ende consideraron, vamos a tratar de ayudarle o como sacarle de esta situación. Ahora, suponiendo ese peligro, consideraron el hecho de interrumpir el ministerio de Jesús que era algo apropiado. Aunque se menciona en primer lugar porque a María, por ser la pariente más cercana de Jesús, debemos de considerar que tal vez ella no fue la
la principal en hacerlo. Es muy posible que haya sido instigada por sus hijos. Él mira, mi hermano mayor está en esta situación, los líderes religiosos están en contra de él, hagamos algo. Y María lo único que hizo tal vez solo caer en las demandas y las urgencias de las demás personas y buscar tal vez una solución o tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con su hijo en otros sentidos. Aquí habla acerca de la madre y los hermanos que vienen ante él. Consideren que hay un personaje que está haciendo falta aquí. ¿Quién es? El padre, José. El padre terrenal de Jesús, José, no se menciona en ninguno de los evangelios. Después del viaje a Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años, esto leemos en Lucas capítulo 2, del 41 al 51, existe una ausencia del padre de Jesús, el padre terrenal de Jesús. Su ausencia puede indicar que es muy posible que él haya fallecido. Realmente no se conoce mucha información acerca de él. Pero la pregunta que viene muy en común cuando a veces leemos los evangelios es el hecho de que ¿tenía Jesús medios hermanos? Esto es algo que usualmente no se escucha muy comúnmente en la Iglesia Católica porque tienden a pasar por alto este tipo de detalles. Pero Jesús tenía 4 medios hermanos y por lo menos 2 medias hermanas, si no tal vez más. ¿Y cómo puedo decir esto? Porque muchas veces cuando hablas con un apologista católico te dicen, no, esto no es así. Pero claramente el texto menciona que está hablando de María y los hermanos de Jesús. Pero no solo aquí, sino que si analizamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, del 55 al 56, menciona incluso el nombre de los hermanos. Cuando le mencionaron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Es decir, bueno, solo en este capítulo y tal vez son considerados primos, familiares, lo que sea. No, a ver, espérate. Hechos, capítulo 1, 14 también menciona otro punto. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. De él se menciona específicamente a Jesús. Pero no solo eso. En 1 Corintios 9:5 menciona, ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor? Una y otra vez ves a lo largo de las Escrituras que se menciona acerca de estos personajes de los hermanos. Pero incluso también se menciona en el contexto de que sus hermanos realmente no consideraban la seriedad de quién era su hermano mayor, que él era el Mesías. Porque cuando leemos en Juan capítulo 7:5 menciona que ni aun sus hermanos creían en él. El contexto está hablando acerca de parentesco directo. Marcos capítulo 3, del 20-21, Jesús llegó a una casa y la multitud se sentó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Sus propios hermanos consideraban que Jesús realmente no estaba de acuerdo, que tal vez lo que enseñaba no estaba realmente acorde con lo que ellos habían aprendido. Estaban dudando de él. La conclusión más natural de estos pasajes es interpretar que Jesús tenía medios hermanos de sangre reales. Ahora, nuevamente, los católicos, los apologistas católicos romanos generalmente interpretan que los hermanos de Jesús realmente eran primos. Recuerdo tenía una conversación con una persona católica que me decía, no, estos realmente son primos. Interesante. Vamos a ir al griego. ¿Qué es lo que dice el griego con respecto a esa palabra? Pero en el griego habla específicamente, la palabra que se utiliza es para definir a aquellos que son hermanos, ya sea de un padre o de una madre. Habla de una congenuidad sanguínea. No habla acerca de primos. Y por ende existe otra palabra también para referirse a un pariente lejano como un primo. Como tal sería Juan el Bautista. Ahora dice, bueno, realmente son medios hermanos, son hijos de José, de un matrimonio anterior. Ahora, existe toda una teoría de que José tuvo un matrimonio antes de casarse con María y que tuvo varios hijos y luego enviudó antes de casarse con María y se inventa una base de información que realmente las Escrituras no mencionan. Habla acerca de eisegesis, de meter información dentro del texto cuando el texto no menciona absolutamente nada de eso. Pero solo considera esto, si José tuvo al menos 6 hijos antes de casarse con María, ¿dónde estuvieron
cuando fueron José y María a Belén. Porque si fueron José y María a Belén, tenía que registrarse. Había un censo, por ende tenía que haber llevado a sus otros hijos. ¿Dónde estuvieron ellos en el viaje a Egipto? No se lo menciona el texto como Mateo 2, 13, 15. ¿Y dónde estuvieron ellos en el viaje de regreso a Nazaret? Mateo 20, del 20 al 23. Si ves el hecho de que tratar de forzar algo dentro del texto que el texto no menciona, realmente te pone en una situación muy difícil de tratar de defender. Porque el texto no dice en ninguna parte de que José pudo haber estado casado. Es realmente poner cosas dentro del texto que el texto no menciona. No hay ninguna razón bíblica para creer que estos hermanos son algo más que hijos reales de José y María. La palabra hermano que se usa en las cartas de Juan, Hechos y Pablo para referirse a los parientes de Jesús y en cada caso a los escritos que están dirigidos a los judíos, da a entender que significa literalmente un hermano de sangre. Además, si fueran primos de Jesús, solo considera esto, sería muy extraño que estos primos estén con tanta frecuencia acompañados con María, la madre de Jesús. Sería muy extraño que un primo esté compartiendo con la tía, en ese sentido, y compartiendo solo con ella. O sea, estás forzando algo en el texto bastante extraño. No hay nada en el contexto de que su madre y sus hermanos viniendo a verlo que siquiera instigue la idea de que alguien más que no sean sus medios hermanos literales estén relacionados con María y con ella. Quienes se oponen a la idea de que Jesús tenía medios hermanos y hermanas lo hacen por una lectura de las Escrituras que realmente quieren tratar de defender a toda costa, que prácticamente es una doctrina, por ponerlo de esta forma, de la Iglesia Católica, de querer defender la virginidad de María. Es un concepto que se da una virginidad perpetua a María, que claramente el texto no lo menciona. Si vemos en Mateo capítulo 1, 25, menciona, y la conservó virgen, ¿qué dice aquí la palabra? Hasta que dio luz un hijo. Hasta que dio luz un hijo. Cada cosa que se encuentra en las Escrituras es por algo. Dios permitió que Mateo escriba esta parte específicamente por una razón. Hasta que dio luz un hijo. Es decir, que una vez que dio luz un hijo, ya no tenía ningún inconveniente en poder procrear una familia. Lo cual, en aspecto cultural, era entendible que José se está casando con alguien. ¿Por qué? Porque le interesa dejar una descendencia. Por ende, el hecho de que José y María hayan tenido hijos no existe ningún inconveniente, no existe ningún problema al respecto. Por ende, Jesús tenía medios hermanos y medias hermanas, que eran hijos de José y María. Esa es la enseñanza clara y inequívoca de la palabra de Dios. Lo leemos literalmente, está en las Escrituras. A menos de que quieras forzar algo más en el texto que el texto no dice, que realmente lo único que vas a hacer es como, me gusta la palabra en inglés, pretzel, que quieras hacer un torcejón en las Escrituras para decir el texto que no dice. Recuerdo haber escuchado un apologista católico, un sacerdote, que para aquellos que están estudiando hermenéutica les aconsejo que escuchen para que se les enchine la piel de cómo lo tergiversa las Escrituras. Se llama José Toro, creo que se llama el nombre, es un sacerdote, que cuando le hacen preguntas acerca de temas como este, es impresionante la forma como utiliza versículos en partes completamente diferentes. Se olvida del contexto en lo absoluto y va al versículo tal. No, es que el nombre de esta persona era el hijo de tal persona, el nombre de esta persona era el hijo de tal persona. Realmente eran conocidos, estaban ahí. O sea, da una explicación así como que, wow, qué impresionante cómo torciste, doblaste, metiste cosas que realmente el texto no decía y te olvidaste completamente del mensaje de Mateo, te olvidaste completamente del contexto narrativo de Mateo y utilizaste otros versículos que no tienen nada que ver con lo correcto lo que está diciendo, solo para justificar la idea que quieres defender. La importancia de leer el contexto, contexto, contexto. Y el tratar de defender ellos una doctrina que realmente no tiene ningún problema para nuestra perspectiva de quién es Jesús. El hecho de que María haya tenido más hijos, el hecho de que Jesús haya tenido medios hermanos y medias hermanas, realmente no afecta en lo más mínimo en que nosotros sigamos adorando a Jesús. Jesús no deja de seguir siendo Dios, no afecta en lo más mínimo nuestra relación para con Él. Ahora, para alguien que quiera poner a María en una posición diferente, ahí es algo diferente. ¿Por qué? Porque la quieren poner en una posición antibíblica, que fue perpetuamente virgen, cuando las Escrituras claramente mencionan que no fue así.
Interesantemente, Jesús, en lugar de colocar a su familia como prioridad, hace totalmente lo contrario. En el versículo 48 continúa, pero respondiendo él, al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Para aquellos que dicen que María tuvo un tipo de influencia especial en Jesús, este pasaje en particular hace caer en cuenta que no tuvo mucha influencia. En lugar de atenderlos, su presencia fue como un punto de ilustración, algo mucho más importante que Jesús quería poner en relevancia. Esta pregunta pretende fijar la atención de que esta persona le estaba diciendo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera. Le hizo esta pregunta para que se den cuenta y hacer de ellos como una ilustración, una pausa, algo que quería que la gente entienda, que aprenda. Son para ser un punto de referencia, algo que realmente es más importante para Jesús, que es su propia familia. Y la pregunta dramática, así planteada, otorga automáticamente un significado más profundo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Ahora, si piensas, esta pregunta realmente viene a ser bastante fuerte. Tanto en nuestra cultura como en la judía se enfatiza con fidelidad el respeto a la familia. Solo quiero que pongas en tu mente en esta idea. La cultura judía considera a la familia con mucho respeto. Se le diría prácticamente una conexión bastante fuerte. Sería muchas veces, como mencionó, como nosotros los hispanos. Consideramos la familia bastante importante. Tales palabras de decir, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Solo considera mujeres, siendo mamás. Imagínate que tu hijo, que está dando una prédica, de pronto tú vienes a verlo y dice, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? ¿Qué golpe sería para ti como mamá escuchar eso? Imagínate para los hermanos, así como que, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? O sea, disculpa, soy yo. ¿Qué te pasa? Aquí estamos. Muchos intérpretes judíos consideraban el mandato de honrar al padre y madre como el más importante de la ley. Desconocer a los miembros de la familia era tan repulsivo e incluso usar la pregunta había sido culturalmente ofensivo, lo que Jesús acaba de decir. ¿Quién es mi madre? Cuando ella estaba ahí y ella estaba escuchando estas palabras, lo cual te hace pensar, incluso volviendo a la conexión con nuestros hermanos que están en la iglesia católica, familiares y amigos, que ¿por qué Jesús no exaltó a su madre en esa ocasión? ¿Quién es mi madre? Indudablemente tenía la intención de reprender el entusiasmo de María y ciertamente ella actuó indebidamente al intentar interrumpir el progreso de su discurso. El hecho de que María haya intentado, junto con los hermanos de Jesús, a tratar de interrumpir a Jesús y ser inoportuna en lo que Jesús estaba haciendo, no era la primera vez que María había hecho esto. ¿Por qué me refiero? Porque en Juan capítulo 2, del 3 al 4 menciona, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, vale la pena aclarar, la palabra mujer que utiliza Jesús es una palabra que en la cultura judía en ese entonces era una palabra muy respetuosa. Era una palabra que se utilizaba para denotar específicamente apreciación por aquella mujer, aquella dama. Si es que utilizas esa palabra hoy en la actualidad, si le dices eso a tu mamá, mujer, prepárate con la chancla porque te va a dar que duro. Aspecto cultural que es muy importante, pero incluso algo muy interesante es el hecho de que Jesús jamás se refirió a María como su madre. Él siempre utilizó la palabra mujer, pero nunca dijo madre. Tenía mucho respeto por ella, sí, la honró, es verdad. Pero ni siquiera en ese punto le dio un estatus más grande o un estatus más importante. Este fue uno de los tantos eventos en los que pudo haber exaltado a su madre, pero no lo hizo. Por ende, deberíamos de considerar nosotros, si Jesús, teniendo esta oportunidad de exaltar a su madre en ese momento, cuando decía, aquí está tu madre, oh, mamá, por favor, venga aquí, conózcala. Jesús no lo hizo. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros entonces? Ahora, eso no quiere decir que tenemos que faltar al respeto a María, tampoco, no. Pero debemos de considerar qué es lo que es más importante para él. Considera que tampoco lo hizo en esta ocasión, en Lucas 11:27. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud,
alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este evento sobre todo había sido, no, definitivamente, si María realmente iba a ponerse en una posición adecuada, este sería el momento apropiado para que Jesús diga: sí, es verdad, mi mamá realmente es muy importante, ella es la que prácticamente me dio luz y quiero que la consideren ella de quien... No, no hizo eso. Al contrario, dijo, dichosos los que oyen la palabra de Dios. Para Jesús, la obediencia a la palabra de Dios es más importante que dar atención a la mujer que le dio a luz. Nunca hubo una mejor oportunidad para Jesús de declarar que María era verdaderamente digna de alabanza, de adoración, de veneración, llámale como tú quieras. Este era el motivo perfecto para poner a María en una posición diferente. Pero Jesús no lo hizo. Y si Jesús no lo hizo, ¿por qué nosotros nos atrevemos a hacer algo que Jesús no estaba dispuesto a hacer? Marcos y Lucas también mencionan esta misma situación, donde mencionan que llegaron su madre y sus hermanos quedándose fuera, le mandaron a llamar y había una multitud sentada alrededor, le dijeron: hey, aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Considera que si es que Mateo, Marcos y Lucas mencionan esta referencia, son tres autores diferentes que apuntaron a este evento, que querían dejar en claro que Jesús no puso a María en una posición en la cual lastimosamente nosotros en la actualidad, en la sociedad, la estamos poniendo. Considera también, estos tres autores, Mateo, Marcos y Lucas, no lo hicieron. Pero los apóstoles tampoco le dieron a María un papel destacado. La muerte de María no está registrada en la Biblia. ¿Por qué será eso? Porque realmente no era parte relevante para la historia más importante, que es de Cristo. Todo es acerca de Cristo. No es acerca de las personas a su alrededor. Las personas a su alrededor es para apuntar a Cristo únicamente. No para que las personas a su alrededor tomen ese papel de importancia. Pero lamentablemente y tristemente en muchos de los países, lo que se hace es poner a esta mujer, a esta María, que no es bíblica, en una posición que Jesús jamás la puso. Y digo que no es bíblica porque siempre que existe este conflicto con muchas personas católicas que miran a los cristianos protestantes: no, ustedes no les gusta María, ustedes realmente están en contra de María, no les parece bien. No, le digo, espérate un rato, tranquilo. La descripción de la madre de Jesús que se encuentra en las Escrituras es acerca de una persona que, si es que lo ponemos de esta forma, es digna de imitar, en el sentido que ella recibió a Jesús desde el principio, ella estuvo con Jesús hasta el final. Tuvo sus altas y bajas, como vemos aquí, pero ella estuvo fiel para con él. La diferencia es el hecho de que se nos presenta una versión de María, y dale el nombre: Guadalupe, la Dolorosa, la del Cisne, la del Chorrito, la que tú quieras darle el nombre, que realmente esa descripción no es bíblica. Sobre todo esas apariciones de la Virgen de Fátima, por ejemplo, donde existen declaraciones de que esta supuesta Virgen menciona ciertos detalles que ahora Dios quiere que pongan su atención en su inmaculado corazón. Que ahora la atención sea para la Virgen, que esta Virgen de Fátima. Lo cual, si conectamos esto con las Escrituras, claramente viene a ser una aberración. Porque toda la atención tiene que ser exclusivamente para Jesucristo, no para ningún otro ser. Siempre que me dicen: ¿pero qué con respecto a esas apariciones, esos milagros? O sea, ¿crees que no existieron? No, sí, claro que existieron. Por supuesto que no dudo de que se hayan dado esos eventos sobrenaturales. La duda que viene, y lo claramente que te puedo decir, es el hecho de que ese personaje no es María. Hay otro personaje que se puede disfrazar incluso como ángel de luz, y que lo hace específicamente para engañar a la gente, para desviar la atención a quien realmente debemos enfocarnos, que es Cristo. Es absurdo, incluso la analogía, dices: bueno, es que no, cuando tienes conexión con la madre, tienes conexión con el hijo. La madre es la que te ayuda a conectarte al hijo. Digo, realmente suena bastante absurdo y raro lo que me quieres decir. Es el hecho de que, si es que yo quisiera tener una buena relación, digamos, con Daniel, ¿voy a pasar más tiempo con su mamá? O sea, qué extraño que suena eso, ¿verdad? Si realmente quiero conocer a Daniel, voy a pasar tiempo con Daniel, no voy a ir con la mamá. O sea,
Sí, voy a ser más amigo de ella que de él realmente. O sea, no tiene lógica eso. Cuando Jesús claramente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe diferentes caminos a Jesús. Es únicamente Él. Jesús es el camino, el Padre. No existe desviaciones. Por ende, nada se dice acerca de María ascendiendo al cielo, por ejemplo, también con un papel exaltado allí en las Escrituras. Ninguno de los apóstoles mencionó esto. Ninguno de los apóstoles en las epístolas mencionaron ninguna aclaración o énfasis que teníamos que darle a María. Entonces, si ni Jesús lo hizo, si ni los apóstoles lo hicieron, ¿por qué nosotros hacemos algo que es antibíblico? Como madre terrenal de Jesús, María debe ser respetada, por supuesto. Pero si para Jesús no fue apropiado exaltarla, nosotros no debemos de hacer lo contrario. Tan simple como esto. Y mientras la gente y los hombres todavía estaban tratando de entender la pregunta que Jesús había hecho, y antes de que puedan ellos sacar una respuesta equivocada, Jesús da una respuesta concisa e impactante y perfecta a la forma de presentar lo que estaba diciendo en este punto, lo que la gente quería que recuerde. Y continúa el versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este incidente enseña que mientras la sangre es más densa que el agua, ¿han escuchado esa frase? La sangre es más densa que el agua, es para referirse como que la familia es más importante que los amigos. Mientras que la sangre es más densa que el agua, el espíritu es más denso que la sangre. Nuestra relación con Dios es mucho más importante que nuestra relación terrenal. Los lazos espirituales de uno son más estrechos que los lazos físicos. Las relaciones familiares más profundas son las de los hermanos y hermanas en Cristo. Jesús valoró su relación espiritual con sus discípulos por encima de la relación de su madre y la relación con sus hermanos. ¿Y cuánto nosotros podemos testificar esto? Muchas veces conectamos mucho más fuerte con nuestros hermanos de la fe. Tenemos una conexión mucho más profunda con nuestros hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos un punto en común, al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto anhelamos que nuestra familia con la cual crecimos, aprendimos, jugamos, reímos, lloramos, sufrimos, puedan conocer a ese mismo Dios? Pero al no estar en la misma página, es como que estuviéramos yendo caminos completamente diferentes. A pesar de que estamos relacionados de sangre, estamos caminando en lugares diferentes. Y es un pesar para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos esos seres queridos que hemos conocido por tantos años, que puedan conocer acerca de la esperanza, acerca de ese amor que nosotros tenemos. Y pasamos tal vez anhelando, compartiendo con ellos, tratando de compartirles el Evangelio, pero no se da. Creo que las personas más difíciles para evangelizar también vienen a ser nuestra familia. Queremos hacerlo con tanto corazón, pero dice, pues tú qué eres tú, yo te conocí desde chiquito, yo te cambiaba los pañales, ¿qué sabes tú más que yo? Tuve una ocasión al viaje de Ecuador que realmente fue completamente un plan divino. El hecho de que mi mejor amigo, al vivir allá en Ecuador, cuando éramos jóvenes, crecimos los dos y yo iba a visitar a su familia y compartía con su familia porque ellos tenían ese modelo de familia que yo anhelaba. Eran padre, madre, viviendo en comunidad, en familia, con todos, y me invitaban a comer, y mucho más que la comida, yo iba para compartir con ellos también. Pero cuando mi amigo, este viaje que fue a Ecuador, me dijo, vamos a salir, quisiera compartir contigo, perfecto, le digo, quiero que me lleves a un lugar. Y me dice, claro, donde tú quieras, me dice, quiero ir a la casa de tus padres. Lo interesante del caso es el hecho que fue completamente Dios que planeó todo esto, porque él venía por mí a las 5:30 de la tarde. Entonces le digo, perfecto, yo estoy libre, tranquilo. De pronto me llama por teléfono, me dice, ¿sabes qué? Tengo una reunión que se me presentó, voy a estar ahí a las 6:30 de la tarde. Yo, ok, no, yo tengo ningún problema, yo tengo libre este día, así que no hay inconveniente. Después, al llegar, yo le dije, ¿sabes qué me gustaría? Ir a la casa de tus padres. Y él se sorprende así como que, wow, qué interesante, o sea, gracias por hacerla. Me dice, si me hubieras dicho esto antes, hubiera venido con mi esposa y con mi hijo, hubiéramos ido juntos. Y yo, no, está bien, no hay problema. Y les llama por teléfono y justamente estaban apenas llegando cuando nosotros fuimos para allá. Él no les dijo quién iba a visitarles y fue una sorpresa y me encontró con los dos, una sonrisa muy grata de los dos, realmente una pareja que amo muchísimo. Y la conversación se dio, fluyó y me di cuenta que tuve la oportunidad de predicar el Evangelio con ellos.
predicar el Evangelio con ellos, pude ver esa recepción, especialmente de la madre. Y prácticamente sus ojos comenzaron a llorar, comenzó a lagrimar, porque me dijo esta frase: esto era lo que me hacía falta. Al explicar el Evangelio, dice, esto es lo que me hacía falta para poder entender la Biblia. Porque yo la leía, pero no la comprendía. Esto es lo que va a cambiar por completo, el entender que Jesús murió por mí en la cruz, para poder entenderlo. Me acuerdo que mi amigo estaba solo sentado escuchando. Y en todo eso, realmente fue un tiempo que Dios había planeado. ¿Por qué? Porque si es que mi amigo hubiera venido a las 5:30 y yo le hubiera dicho eso, ellos no estaban en la casa. Si yo le hubiera dicho a él, quiero hacer este plan, perfecto, él hubiera traído a su esposa y su hijo que tiene 2 años hubiera sido el centro de la atracción de la conversación. Dios había planeado absolutamente todo eso para yo compartir el Evangelio con ellos en ese momento. Cuando mi amigo fue a dejar a la casa, me dijo, me das escalofríos, hasta tengo miedo de lo que acaba de ocurrir, porque todo fue ordenado de una forma tan precisa para que ellos escuchen. Dice, yo he intentado compartir con ellos tantas veces el Evangelio, pero no se ha podido. Le digo, te entiendo perfectamente. Usualmente nuestros padres no escuchan, pero tenía que ser un extraño el predicar el Evangelio. Lo cual le dije, mira, yo lo que hice fue plantar la semilla. Ahora es tu responsabilidad de echarle agua, entendiendo que es el Espíritu Santo el que la hace crecer. A lo que voy es el hecho de que muchas veces nosotros, por la buena intención de que tenemos de compartir el Evangelio con nuestra familia, debemos de comprender de que tal vez nosotros no somos los indicados, pero oremos para que Dios envíe a aquella persona que pueda llegar y plantar esa semilla en el corazón de los seres que amamos. Tal vez no vamos a ser nosotros, y es entendible. Lo máximo que podemos hacer nosotros es dar un ejemplo de una vida piadosa, el que se den cuenta de que nuestra vida ha sido transformada por el Dios Todopoderoso y que vean ese cambio en nosotros. Creo que el testimonio que nosotros damos es también mucho más valioso a las palabras que ofrecemos, porque no sirve de nada el hecho de que prediquemos el Evangelio en nuestra familia y sigamos comportándonos de la misma forma que nos comportábamos antes. O sea, prácticamente estamos borrando con el codo lo que tratamos de hacer con la mano. Cuando se trata acerca de familiares y amigos, es nuestro testimonio, es decir, el cambio que Dios está haciendo en nosotros, lo que hace la diferencia. El Evangelio tiene que ser predicado, por supuesto, y eso es donde oramos, si es que no somos nosotros, que Dios envíe a alguien que pueda predicar el Evangelio a nuestros seres queridos. Pero como vemos en este caso, Jesús valoró su relación espiritual con sus discípulos por encima de la familia. Jesús no dejó lugar a dudas de que la fe y no la carne era la base del verdadero parentesco. No hay lazo de relación más sagrado que la relación espiritual. El valor que pertenece a la familia de Cristo supera de sobremanera cualquier relación terrenal. En comparación de la relación espiritual, ninguna consideración o muy poca se debe a la relación de la carne. Nuestra relación con la gente espiritual, con nuestra familia espiritual, viene a ser tan profunda que incluso, para dar un simple ejemplo, nuestros hermanos que vienen de Perú vinieron y se conectaron tan bien con nosotros de una forma tan sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo amor. Y nos conectamos como familia tan rápidamente en un proceso de tiempo tan corto. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo amor. Nuestro amor por Dios nos une mucho más profundo que nuestro amor por nuestra propia familia. Los lazos y relaciones naturales no tienen ningún significado para Cristo. Son eclipsados por los espirituales. Lo cual también vale la pena aclarar que la relación que tenemos en familia tampoco nos hace una conexión con Dios. Yo absurdamente creía, antes de conocer a Cristo y al hecho de que mi papá era sacerdote católico, pensaba, bueno, tengo una palanca súper grande, mi papá es sacerdote, así que voy ahí, primera fila, ahí VIP al cielo, ¿no? Tenía esa idea absurda de pensarlo. Pero también he visto esta idea también equivocadamente en las familias cristianas, que consideran que por el hecho de que los papás son cristianos, los hijos, por ende, son cristianos. Pero siempre aclaro este punto, muy importante. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. La relación que nuestros hijos van a tener va a ser directamente con Dios Padre. No va a ser a través de nosotros. Nosotros no vamos a... Lo único que tenemos es esa influencia de poner la leña en la hoguera y dejar que el Espíritu Santo haga florecer y haga, por ejemplo, arder esa pasión que ellos tengan por nuestros hijos. Nuestra labor es el hecho de presentarles a Cristo lo más fielmente posible, pero esta es una relación que tiene que ser personal entre nuestros hijos y Dios. No existe ese parentesco por medio de nosotros.
Nosotros somos hijos de Dios, pero nuestros hijos deben de tener un punto en su vida donde tienen que tener esa relación directa con Dios. Nuestra responsabilidad como padres es de presentarles a ese Dios de la forma más fidedigna posible y orar por ellos todo el tiempo, todo el tiempo. Jesús considera que los discípulos habían dejado de seguir a sus propias familias por seguir a Cristo. Ellos habían dado el ejemplo perfecto de cuál es la prioridad. En Mateo capítulo 4, 21 menciona, y pasando de allí vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es decir, que ellos dieron ese ejemplo de por qué es más importante nuestra relación espiritual que nuestra relación carnal, por ponerlo de esta forma, con nuestra familia. Los discípulos pusieron a Cristo como prioridad sobre la familia. Cuando una persona que le dijo, puedo enterrar a mi padre antes de seguirte, Mateo 8, 22 mencionó, pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús aclaró que el precio a pagar para seguirlo era sumamente alto. ¿Por qué? Porque incluso se va a dar esa división dentro de la familia. Mateo 10, 34 menciona, no penséis que vine a traer paz en la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Bueno, eso es muy común, pero está especificando con respecto a la fe, así que no me confundan aquí. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Claramente Jesús aquí menciona que va a haber esa división dentro del contexto familiar. ¿Y qué es lo más importante para ti? ¿Va a ser tu familia de sangre o va a ser tu relación con Cristo? Sin embargo, el relato podría resultar alentador para quienes enfrentan esa división familiar e ilustra que Jesús sigue los mismos principios que exige hacia los demás. Al cuestionar quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, Él está haciendo la diferencia. Para mí es más importante la relación con Dios, la obediencia que tengan para con Dios. En Mateo 10, 21 menciona, y el hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre al hijo y los hijos levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Los hermanos de Jesús no creían en Él. Y por eso que él pone ese énfasis, mis hermanos son aquellos, los que creen en el Padre. Al estar en Cristo formamos parte de una familia espiritual de la cual recibimos bendiciones, la cual no todos son partícipes. No todas las personas que vienen a este mundo son parte de esta familia espiritual. Juan dejó muy claro esto en capítulo 1, versículo 12. Pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, a los que creen en el trabajo culminado de Cristo, a los que creen lo que Jesús hizo por nosotros, solo ellos son adoptados a la familia de Dios. Considera que la reacción de la familia de Jesús no se menciona ni en Marcos ni en Mateo. Prácticamente no sabemos qué es lo que hicieron María y los hermanos y las hermanas respecto a esta pregunta que Jesús hizo, pero la respuesta de Jesús implica que no simpatizaban con lo que Él estaba haciendo. No fue hasta después de la resurrección que la propia familia de Jesús comenzó a comprenderlo y apoyarlo. Más tarde, una vez que la fe había amanecido en sus corazones, sus familiares comprendieron y adoptaron el sistema de valores de Jesús. Entendemos de que sus hermanos entendieron ya quién era Él después de la muerte y resurrección. ¿Por qué mencionó esto? Porque, por ejemplo, en Gálatas 1:19 menciona, pero no había ninguno de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el que fue mencionado anteriormente en Mateo, que le di el nombre, es la misma persona que se menciona aquí en Gálatas. En Hechos 21:18 menciona, y el día siguiente Pablo fue con nosotros a ver nuevamente este personaje, Jacobo, y los ancianos que estaban presentes. En 1 Corintios 15:3-7, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos de la fe, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció ¿a quién? A Jacobo nuevamente. Y luego a todos los apóstoles. Interesante. En Gálatas 2:9, el reconocer la gracia que se me había dado a Jacobo, nuevamente,
Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Quién es este Jacobo? Interesantemente, Jacobo, que es el medio hermano de Jesús, fue el que escribió la epístola de Santiago. Ahora, para los ustedes que estudian hermenéutica y entienden la palabra en griego, Jacobo y Santiago vienen a ser lo mismo. Ese es el número griego que se encuentra, que cuando ves los versículos anteriores, estamos hablando de la misma persona. Jacobo y Santiago vienen a ser el mismo nombre. Y aquí, como se menciona, incluso el medio hermano de Jesús habla acerca de sí mismo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En la humildad, él no se presenta como, hey, mi medio hermano Jesús, aquí el cual yo escribo para usted. No, él con humildad se presenta y del Señor Jesucristo, siervo del Señor Jesucristo. También no solo fue él el que escribió una de las cartas, sino también Judas, que se encuentra en los nombres relatados. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. A los llamados amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Los primeros cristianos judíos fueron liderados en Israel, específicamente por Jacobo, es decir, Santiago, y proporcionaron la mayor parte de la comunidad que Mateo estaba escribiendo. Es decir, que el Evangelio de Mateo fue escrito a una comunidad donde el líder era el medio hermano de Jesús. Interesante. Menciona aquí que las relaciones familiares Jesús en el mundo antiguo a menudo se definían por jerarquía, incluso más que los lazos de parentesco, por lo que se esperaba que la esposa, y especialmente los niños, los hogares ricos serían también los esclavos, obedecerían al padre de la familia. Jesús puede así definir que a su madre y a su padre y hermanas como aquellos que obedecen a su padre. Esto enfatiza no solo la verdadera base del parentesco, sino también la importancia de hacer la voluntad de Dios. Jesús claramente dice, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Aquellos que obedecen la voluntad de mi Padre. Ellos lo son. Hacer la voluntad del Padre no quiere decir que cumplan a la perfección toda la ley, porque en ese sentido, como hermano, realmente nadie podría estar en esa calificación, porque nadie puede cumplir la ley a la perfección, sino el hecho de esa relación que viene de parentesco con Dios. Pero su designio es dar el mayor elogio a la fe, que es fuente y origen de la santa obediencia, y al mismo tiempo cubre los defectos y pecados de la carne para que no sean imputados. ¿A qué me refiero con esto? En Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esto es obedecer al Padre, el confiar en el Hijo. El cristianismo es una familia basada en la paternidad de Dios y la fraternidad que tenemos con Jesucristo. Él es nuestro hermano. ¿A qué me refiero con esto? Romanos 8, 15, 17 menciona, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de quien también seamos glorificados con Él. Una vez que uno es salvo, Dios también tiene una voluntad de semejanza a Cristo como para cada creyente. En Romanos 8:28 menciona, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos. ¿Qué dice aquí? Hermanos. Somos familiares. Si obedecemos y confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros, estamos dentro de esta misma familia. Lo cual claramente el mensaje que nos quiere dejar aquí Mateo es el hecho de que la comunión y la sumisión al Padre Celestial trascienden enormemente lazos familiares terrenales. La comunión que tenemos con el Padre, la sumisión que tenemos con el Padre, va mucho más allá de cualquier conexión que tengamos con lazos familiares terrenales. Mateo dejó muy claro que Jesús valora más la relación y obediencia con el Padre Celestial que la relación con la familia terrenal.
La gente que recibió este evangelio entendió que la lealtad que tengan con la gente de este mundo no debe ser más valiosa que la obediencia con el Dios celestial. En Cristo encontramos una familia mucho más valiosa en contraste a la cual pertenecemos. Una familia en la cual podemos conectar mucho más profundamente que con nuestra propia familia. Jesús nos deja saber que la relación con el Padre Celestial es mucho más importante que la relación con la familia de la tierra. Es cierto que nosotros no podemos elegir nuestra familia. Se nos dice que podemos elegir nuestros amigos, pero no podemos elegir nuestra familia. Pero quiero que entiendas esto. El Señor te eligió para ser parte de su familia. Él te escogió para que seas parte de su familia. Si crees en aquel que el Padre ha enviado, Él te abraza como su familia. Hebreos 2:11 menciona, por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Efesios 2:19, así pues no sois extranjeros ni advenizos, sino que sois co-ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente ¿a quién? A la familia de la fe. Dios nos ha dado esta hermosa familia que nosotros estamos gozando. Crecemos juntos, caemos, pero tenemos el apoyo de los unos de los otros de seguir adelante. Esta comunión y sumisión al Padre nos ayuda a entender que los lazos espirituales nos unen gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que hace importante a esta familia espiritual no es el hecho de qué hacemos nosotros en este sentido horizontal. Lo que hace importante a esta familia espiritual es quién nos une, que es Cristo. Él es nuestra unión. Este lazo espiritual, este lazo de lo que Dios ha hecho por nosotros para unirnos en familia y lo que se conoce como la iglesia, es lo que es muy preciado para Dios. Y si es que la iglesia es muy preciada para Dios, nosotros valoramos esta comunidad. Y haremos lo que sea necesario en el sentido de vamos a confrontar el pecado, a exponer las divisiones, a exponer cualquier cosa que pueda dañar esta familia espiritual. No vamos a permitir que el enemigo venga y destruya la familia espiritual. ¿Por qué? Porque esto es algo muy preciado para Dios. Y si es que es preciado para Dios, lo es para nosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos por darnos esta hermosa familia en la cual pertenecemos, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de ser parte de esta bella familia en la cual tú nos escogiste. Nosotros no podemos escoger la familia en la cual estamos en este momento, pero estamos tan privilegiados en saber que tú nos escogiste para ser parte de la tuya. Y, Señor, queremos valorar de sobremanera el ser parte de esta familia. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Ayúdanos a ayudar a otros hermanos y hermanas en la fe a crecer en ti, Señor. Y que esta unidad sea para que la gente se dé cuenta a nuestro alrededor de cuánto nos amamos. El amor que recibimos de ti lo entregamos a nuestra familia espiritual y también al mundo que nos has llamado a alcanzar al compartir el Evangelio, Señor. Queremos expandir esta familia para que tu nombre sea glorificado. Danos esa sabiduría, Señor, ese entendimiento. Y te pedimos también por nuestra propia familia, que no te conoce. Por nuestra familia, Señor, que tal vez está reacia o está terca, Señor, en conocer quién eres tú. Envía a las personas indicadas para que puedan predicar acerca de ti, Señor. Que puedan ser transformados, sí, Señor, y que podamos gozar doblemente al saber que son de nuestra familia de sangre, pero sobre todo nuestra familia espiritual. Te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén.